Buenas tardes, soy Pepe Torra y a nombre de Caminos de la Libertad y del Centro Ricardo Salinas Pliego les doy la bienvenida a este foro Inseguridad y Control de Armas. Déjenme les cuento un poco del contexto en el que se da esta discusión, porque en una historia que pareciera tomada de uno de los cuentos de un libro de Bastiat, el pasado 4 de agosto, el Estado mexicano decidió presentar una demanda en contra de 11 empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. Los acusan de negligencia por facilitar la compra de armas que llegan ilegalmente a México y que, dice el gobierno mexicano, ocasionan la violencia en este país. Esta demanda fue aceptada en la Corte Federal de Massachusetts hace 3 días y ha sido una razón de un debate muy intenso en nuestro país. Para discutir sobre este tema y otros relacionados, hoy tenemos un panel de lujo al cual presento. Primero está Lía Trueba, abogada y consultora política, miembro de la plataforma Sublevados. Está Sergio Sarmiento, periodista y filósofo mexicano, presidente de Caminos de la Libertad. Esteban González, maestro en Economía Política por King's College Londres, fundador del Movimiento Libertario de México y hoy parte de Certel Inc. Y Manuel Molano, maestro por la University of London, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar primero a la demanda. México busca hoy una reparación económica de alrededor de 10 mil millones de dólares de las compañías que se dedican a comercializar y a fabricar armas. Lía, tú eres abogada y pensando tanto en la forma como en el fondo de la demanda, ¿existe un reclamo legítimo de parte de México? ¿Podría proceder? Y de proceder, ¿qué precedente nos dejaría una demanda como esta? Que pudiera proceder o no, bueno, eso depende mucho de la legislación de Estados Unidos, que como sabemos en Estados Unidos está un poquito más abierto todo lo que tiene que ver con daños punitivos o responsabilidad patrimonial por distintas cuestiones, ¿no? Según tengo entendido, ya fue aceptada la demanda. Creo que podría haber argumentos jurídicos porque la legislación en Estados Unidos prácticamente hay muchas cuestiones en las que se puede demandar una reparación o una indemnización por una mala actividad, una mala práctica o la simple puesta en riesgo de alguna persona, ¿no? Entonces, pero políticamente creo que sí está demasiado ilógico, demasiado tonto que el país que está eludiendo su responsabilidad de hacer un control de armas ilegales y un tráfico en el país de las armas de uso exclusivo del ejército, pues no, como no está haciendo bien su labor, bueno, culpe a las industrias de armas en lugar de reforzar sus mecanismos de protección para que no entren armas ilegales al país. Perfecto. Sergio, por muchos años usted se ha mostrado en favor del control de armas, pero también en favor de la responsabilidad individual. Las personas matan personas, nos dicen, ¿no? Pero claramente las armas son herramientas que facilitan ese trabajo. El 69% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego. Pero aquí en México las armas están prohibidas. ¿Sería esto peor sin control? ¿Y qué cree que nos hace falta para mejorar estas condiciones? ¿Cree usted que los 10 mil millones nos ayuden en algo en este fin? Bueno, en primer lugar, no creo que se logren estos 10,000 millones. Una corte en Massachusetts, si no mal recuerdo, ha aceptado esta demanda, pero es para considerarla. Hay una ley en los Estados Unidos, el Estatuto de Protección para el Comercio Legítimo de Armas, que protege, que exenta a los fabricantes de armas de las consecuencias que pudieran surgir de las armas que ellos fabrican. Y veo muy difícil que se pudiera pues echar para atrás este estatuto que ha sido pues declarado legal por las Cortes de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No creo que sea una demanda que busque finalmente lograr los 10,000 millones de dólares. Creo que es una forma de justificar el problema de violencia que tenemos en nuestro país. Yo no sé si estoy a favor o en contra del comercio de armas. Creo que debería haber mejores registros y esto me parece correcto, mejores registros. Creo que hay ciertas armas que el ciudadano debe poder tener. Creo que tener la posibilidad de comprar en un supermercado un arma de asalto automática me parece que es cuestionable y creo que habría que discutirlo. Pero hay una cosa que también he mencionado siempre en todos mis artículos. No parece haber una vinculación directa entre la legalidad de las armas, la legalidad de la compra y venta de las armas y la violencia. Mencionaba yo en un artículo hace un par de años que una ciudad como El Paso, Texas, tenía un homicidio por cada 100,000 habitantes al año, mientras que Ciudad Juárez
que está cruzando el río, en donde había una prohibición de armas, tenía 200 homicidios por 100,000 habitantes, de manera que el hecho de que haya un control de armas en México, una prohibición, porque México es uno de los países del mundo que tiene una mayor prohibición de armas, no ha servido para que se reduzca la violencia en nuestro país. Me parece que la razón por la cual hay tanta violencia en México es por la impunidad. Y tenemos impunidad porque el gobierno de la República no ha sabido combatir esta impunidad, ni ha sabido castigar a aquellos que cometen crímenes violentos. La disponibilidad de armas no parece tener ninguna relación. Tenemos un menor número de armas en México de los que hay en Estados Unidos. Y si ya vemos las cifras nacionales, en México hay 29 homicidios por cada 100,000 habitantes al año. Esas son las últimas cifras que tenemos del INEGI, y en los Estados Unidos son 5. De manera que no parece haber una correlación. Incluso también si vemos en Estados Unidos, estado por estado, en aquellos donde es más fácil conseguir armas, tampoco vemos esta correlación. Pero el mejor ejemplo estadístico es México, donde las armas han estado prohibidas desde 1971, y esto, en lugar de reducir la violencia en México, pues ha coincidido con un incremento de la violencia. Fue a partir de los años 70, de hecho, que empezamos a ver un incremento de la violencia en México, y me parece que tiene mucho más que ver con la impunidad que con la posibilidad de tener o no tener armas de manera legal. Muchas gracias. Manuel, hablemos de mercados libres, hablemos de costos de oportunidad, ¿no? En México hoy hay un monopolio en el comercio y en la fabricación de armas de fuego. Y como decimos tú y yo, si tú y yo, Manuel o Esteban o Lía o don Sergio quisiéramos comprar un arma, nos tendríamos que enfrentar a un montón de trabas legales, una tramitología bastante amplia que pues realmente dificulta y hace que sea, al menos en tiempo, muy costoso el conseguir un arma. Sin embargo, para un criminal el trámite es encontrar quién se la rente o quién se la venda, ¿no? Y en el caso del crimen organizado ya el costo de oportunidad casi se nos tira a cero por la gran cantidad de armas que ingresan, ¿no? ¿Es sostenible este sistema si lo que se busca es que México sea más seguro, Manuel? Definitivamente no, Pepe. Yo creo que lo que estás diciendo es muy cierto. No solamente un arma de fuego en la única armería del país, ahí en el campo militar número 1, puede costar 2.5, 3 veces más el precio de mercado en otros países, sino la disponibilidad de armas pues también es bastante limitada. Y además te enfrentas a otra serie de costos de transacción. Por ejemplo, tienes que pedirle una carta a tu patrón si eres un trabajador subordinado para que te permita adquirir un arma. Necesitas llevar un certificado de un profesional de la atención psicológica o psiquiátrica para demostrar que no tienes problemas mentales. Y bueno, quizás esto se parece a los periodos de espera y muchas de las regulaciones que se tienen en los Estados Unidos, pero aquí hay algo importante a considerar. En el caso de los Estados Unidos, estas regulaciones son a nivel estatal. Yo ahí es donde creo que la demanda de Massachusetts probablemente no va a prosperar, porque la legislación federal, pues sí, tienen la segunda enmienda. Nosotros tenemos nuestro equivalente de la segunda enmienda. En la Constitución sigue estando el artículo 10, y aunque se ha manoseado un poquito, la Constitución mexicana sigue consagrando el derecho que tenemos los mexicanos a poseer armas, ¿no? Aquí creo que, como bien comenta Lía, como bien comenta Sergio, como bien lo dijiste, esto es un tema de responsabilidad individual y de que el Estado castigue los crímenes depredatorios o los crímenes violentos. Ahora, en Estados Unidos la discusión tiene otro tipo de matices. Si deberías poder comprar un arma de bolsillo, si deberías comprar un fusil de asalto, ¿no? Realmente las armas automáticas ya están en desuso desde principios del siglo XX. Eran estas ametralladoras que no podían parar de disparar, que se tenían que poner sobre un tripié. Realmente lo que hay en el mercado ahora son armas semiautomáticas en donde no hay que manualmente recargar el arma o poner la bala en la recámara para ser accionada. Y ese tipo de armas pues realmente no tienen mucha diferencia con un pequeño cañón de bolsillo como puede ser una pistola 38.
Quizás es mejor que los civiles tengan armas grandes porque son armas visibles y entonces de esa manera se permite mostrar que cierta persona va armada. De hecho, en Estados Unidos la regulación es más restrictiva para el arma oculta, para el arma pequeña que va escondida. Entonces, yo sí soy un convencido de que esto tiene que ver mucho con detener o generar incentivos para que el delincuente no sea violento, para que el delito no sea violento. Si el delincuente sabe que la víctima tiene un poder de fuego similar al suyo, probablemente tendría que pensar dos veces antes de pensar en un crimen violento en contra de esa persona, ¿no? Y realmente lo que dice Sergio es absolutamente cierto. Al presidente Echeverría le aterraba que los civiles nos subleváramos contra el Estado y entonces ahí se acabó el entrenamiento militar en el servicio militar mexicano en armas y ahí se acabaron todas las posibilidades que los mexicanos teníamos para poseer casi todo tipo de armas, porque además lo que es increíble es la ley dice en el título armas de fuego, pero regula otro tipo de armas. Prácticamente tú no puedes tener un palo de escoba con un cuchillo de cocina amarrado en una de las puntas porque resulta que eso ya es una bayoneta y eso es de uso restringido del ejército, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Esteban, hay una dimensión de libertad individual que todos habían mencionado. Y los adultos deberían tener acceso a cualquier cosa que puedan comprar siempre que esto es una transacción voluntaria y que no afecte a terceros, ¿no? Pero los enemigos de las armas nos dicen que existen costos muy altos a nivel social y que por lo tanto es preferible que este comercio permanezca centralizado o prohibido. ¿Qué ventajas tiene para una sociedad apostar por una descentralización? ¿Qué problemas podrían surgir? Y en tu opinión, ¿de qué lado se carga la balanza? Gracias, Pepe, y gracias a Caminos por organizar un conversatorio sobre un tema tan delicado. Mira, somos imperfectos, somos seres humanos, el ser humano es imperfecto y cualquier institución que diseñemos para intentar de darle causa a nuestra vida en sociedad va a ser imperfecto. Me parece interesante lo que preguntas en términos de centralización o descentralización, porque al final los problemas que tenemos como sociedad los creamos instituciones más o menos centralizadas, más o menos descentralizadas, para hacerles frente. Cuando escucho, este es un problema complejo, el de la seguridad, evidentemente, y cuando escucho a Lía o a Sergio no hablar es que está el problema de la impunidad, o está el problema de que el gobierno no protege bien las fronteras y deja que entran estas cosas. No, al final son temas multifactoriales, el sistema de policía, el sistema de alarmas, los sistemas de seguros. Tenemos muchas pequeñas instituciones o muchos juegos involucrados con de la seguridad y la violencia. Y creo que, el beneficio de la duda me gustaría dárselo a las instituciones no centralizadas o a soluciones que no dependan de los que están tomando las decisiones o que de un día para el otro el gobierno haga mejor su trabajo o que de un día para el otro baje la impunidad, porque esas cuestiones y los mecanismos de retroalimentación para que el gobierno, por ejemplo, comience a funcionar como se debe, son mucho más complicados. Yo, al igual que Manuel, estoy convencido de que el camino de la descentralización, un lugar donde el ciudadano tenga más medios y derechos para usarla, no solo el derecho a tener un arma, sino poder justificar su uso frente a un tribunal y ahí empezar a descubrir qué reglas, qué usos, qué costumbres nos ayudarían como una sociedad más o menos armada a reducir la violencia, a reducir el crimen y los accidentes, ¿no? Entonces yo creo que términos de las alternativas o de lo que podemos hacer para que el día de mañana empecemos como sociedad a mejorar nuestra gestión de la violencia y del crimen, yo me gustaría, ¿no?, empezar a trabajar en la cultura, a trabajar en el dogma que hay alrededor del arma como una cuestión de violencia, porque al final pues es una herramienta tanto para la defensa como para la ofensa, ¿no? Entonces quizá, regresando a lo que decía Lía, quizá deberíamos de dejar que el gobierno mexicano controle todavía menos la entrada de estas armas y que entonces la mayoría, pero que cambie la regulación para que los ciudadanos de pie, para que los ciudadanos pacíficos que simplemente queremos evitar la agresión, podamos armarnos y empezar a descubrir, ¿no?, cómo funciona el arma en el transporte público, cómo funciona un arma en un bar, cómo funciona el arma en una reunión familiar. Todos esos son temas y son preguntas fundamentales que tenemos que contestar como sociedad
y más bien es la oportunidad perdida, ¿no? De no poder estar avanzando estas cuestiones y esta cultura que podría ayudar a mujeres, a grupos vulnerables, ¿no? Al ciudadano indefenso a tener más elementos en una discusión que actualmente pues simplemente los que rompen la ley, los que nos quieren hacer daño, están armados y tienen poder de hacerlo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, a ver, la inseguridad en México está en aumento y ya que hemos hablado un poco sobre los fundamentos, y quisiera yo poner sobre la mesa una idea. Hemos visto que la desesperación de la población es alta y que ya, pues muchos prefieren arriesgarse, al menos en el transporte público, a arriesgarse a tomar un balazo con tal de buscar una justicia por propia mano que luego no llega si la buscan por los canales particulares. Como bien decía don Sergio Ilia, hay un problema de impunidad en este país, pero cuando esto pasa, cuando la gente busca esta justicia por su propia cuenta, pareciera que ahora la opinión pública, principalmente de las autoridades y de los que se llaman luchadores sociales, suele ponerse al lado de los criminales. Nos dicen que hay que ser empáticos con el criminal, que hay que respetarle sus derechos, y yo estoy de acuerdo en respetar el debido proceso, pero lo que quisiera preguntarles ahora, para quien quiera recoger la pregunta, es: ¿existe más allá de la cuestión de la venta, compra y venta de armas, un problema a nivel social que hoy nos hace ser menos efectivos en la búsqueda de justicia? Elías, por Quizás favor. aquí, Perdón, Manuel, sí. Primero me gustaría hacer una pequeña acotación. Lo que dices de este tema de que mucha gente al defenderse y todo, usaste el término de hacer justicia por propia mano y mucha gente así lo utiliza. De hecho, cuando se habla de este debate de armas, dicen, bueno, es que no estamos facultados constitucionalmente para hacer justicia por propia mano. Pero creo que es importante aclarar que cuando hablamos del derecho a la posesión de armas o la aportación que nos gustaría que hubiera más libre, no tiene nada que ver con hacer justicia por propia mano, sino hablamos de una legítima defensa, que de hecho son cosas totalmente diferentes, primero porque ocurren en momentos distintos. Hacer justicia por propia mano es posterior a que se cometió una agresión, un delito, y uno va en busca de venganza, de revancha, ¿no? Y la legítima defensa, como lo define el Código Penal, es la repulsa a una agresión real, inminente, bueno, actual o inminente. Entonces, la legítima defensa y hacer justicia por propia mano son cosas totalmente distintas. Y yo creo que aquí entra mucho los medios, la opinión pública de algunos políticos, cómo tergiversan las cosas y cómo lo manejan a conveniencia. Porque no quieren discutir el hecho de que deberíamos ampliar el derecho a la posesión de armas para nuestra legítima defensa, y entonces lo manejan como si estas personas que se defienden a veces excesivamente o como quieran llamarlo, son justicieros o son personas que están actuando fuera de la ley. La legítima defensa es un actuar jurídicamente protegido, y en ese sentido yo creo que ante el debilitamiento progresivo de las instituciones de seguridad, de las instituciones de procuración de justicia, deberíamos redefinir los valores y conceptos y analizarlos quitando el mito, quitando la demonización de las armas, que todo tiene que ver con una agenda ideológica en la cual pues, las armas están satanizadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que los ciudadanos honestos no tienen armas. Y también una pequeña acotación para lo que comentaba Esteban, que decía, no sé si se entendió como lo del tráfico ilegal, que decía, bueno, yo digo que la entrada de armas al país es un problema porque los ciudadanos honestos están desarmados. Si todos los ciudadanos tuvieran una posibilidad de tener un arma a la mano, pues bueno, entonces que entren más armas y así tenemos más posibilidades de adquirir un arma en distintos comercios, etcétera. Pero el problema del tráfico ilegal de armas es justamente un problema porque pues, los ciudadanos honestos están desarmados mientras los delincuentes están armados hasta los dientes, y pues el derecho constitucional a las armas del artículo 10 pues está limitado al solo permitir la posesión, y solo en el domicilio, y también un concepto de domicilio totalmente limitado, porque no entran ni negocios mercantiles o otro tipo de lugares que tanto en derecho civil como en derecho penal el domicilio es un concepto muy amplio, excepto en armas. En armas solo es el lugar donde resides habitualmente.
¿no? Tu residencia oficial. Entonces, desde ahí, desde la posesión ya está limitada y la portación es imposible para un ciudadano de a pie conseguir una licencia de portación de armas. Manuel, ¿tenías algo que agregar? Sí, Pepe, mira, realmente yo creo que no hay correspondencia entre la violencia histórica y la posesión de armas. Digamos, el tema en la revolución, por ejemplo, había mucha más gente armada como proporción de la población de la que hay ahorita, ¿no? Hay debates entre historiadores de cuánta gente murió en la revolución. El gran mito del PRI era que pues en la revolución murieron 1 millón de personas. La realidad es que en batalla están contabilizados alrededor de unos 100,000 muertos. Los otros 900,000 probablemente murieron debido a esta pandemia de influenza mal llamada española, ¿no? La llamaron española porque en España las noticias se reportaban, había una prensa libre y entonces ese fue el mote que le dieron. Pero en el periodo bélico podemos concluir que pues murió menos del 1% de la población del país. En este momento pues ya puedes contar en la lucha contra los grupos criminales y contra las mafias criminales los muertos por centenares de miles, quizás ya pegándole a los números de millones, ¿no? Ahí depende de cuándo empieces y cómo hagas el cálculo. Esto probablemente te indica que un ecosistema en donde las cebras se pueden defender mejor de los leones es un ecosistema más estable, en donde los leones tienen toda la ventaja y las cebras simplemente pues son cacería, son juego, ¿no? Y están ahí a la disposición, ¿no? Yo creo que rompimos el desequilibrio, rompimos el equilibrio, perdón, en ese ecosistema. Generamos un desequilibrio en donde pues las armas de fuego legales son un privilegio de gente realmente rica, ¿no? Como te comentaba yo hace un momento, yo tendría que pedirle permiso a mi patrón para poseer una, pero si fuera yo dueño de un negocio, nada más tendría yo que demostrarle a la Secretaría de la Defensa que estoy en una ocupación lo suficientemente peligrosa como para que pueda yo cargar con mi cañón portátil, ¿no? También hay una situación y es que a ti, a mí nos preocupa la pena carcelaria que puede resultar de andar con una pistola rentada o una pistola comprada al crimen organizado, una pistola sin números de referencia, una pistola hechiza, una pistola ilegal. Al crimen organizado no le importa. Al crimen organizado le da exactamente lo mismo. Ellos pueden tener rifles Barrett, ellos pueden tener bazucas, ellos pueden tener absolutamente cualquier cosa porque saben que después del primer homicidio y después del primer acto terrorista, si no los castigaron, pues no los van a castigar jamás. Entonces yo sí creo que tenemos que repensar este tema, tenemos que repensar cómo está construido este ecosistema. Quizás si no nos gusta el ejemplo americano, bueno, pues en Suiza, en cada hogar hay un arma de fuego, es el arma de servicio de cada uno de los que están en edad para el servicio militar suizo, que pues es un servicio militar donde no hay ejército, donde está descentralizado, donde la gente sabe que en caso de invasión o de guerra, pues se tiene que alistar con la gente de su cantón para defender el país. Y en Suiza, pues la tasa de homicidios por cada 100,000 no alcanza al 1 sobre cada 100,000. Entonces, creo que nos vendieron la idea de que nos estaban cuidando cuando prohibieron las armas. En realidad, lo único que hicieron fue convertirnos en presas, sobre todo de los despojos del crimen organizado. Todas estas historias desgarradoras de gente que ha tenido que defender sus ranchos en zonas remotas, Chihuahua, Tamaulipas, frente a embates de los criminales, donde les dicen, te voy a pagar tus tierras con plata o plomo, pues yo creo que nos deberían decir mucho sobre lo que se vive en esa economía, sobre todo una economía rural donde no está presente el Estado, donde en teoría sí se permiten las armas, porque en las zonas rurales sí se permiten las armas, simplemente el poder de fuego de los criminales es mucho más alto que el de los ciudadanos. Muchas gracias, Manuel. Don Sergio, usted trajo a la mesa
la cuestión histórica. Y en México sí hablamos de que la prohibición viene en los 70s. Bien mencionaba Manuel Molano, pues que el presidente Echeverría era un poco desconfiado de lo que pudiera pasar y sabíamos que había levantamientos en ese momento en lugares como la Sierra de Guerrero. Sin embargo, la era del cártel llega entrando los 80s, ¿no? Y con ella un tráfico ilegal de armas. Y hoy vemos que hay verdaderas milicias civiles en toda la costa del Pacífico mexicano y en toda la costa del Golfo también. Yo entiendo que poner las armas a la mano tiene un montón de riesgos y cuando escucho de pronto esta idea de las armas como desincentivo al crimen, veo como si fuera un protocolo de mutua autodestrucción, como los soviéticos y los americanos, los dos enseñando sus misiles nucleares y diciendo a ver si te atreves. Y en mi opinión, y creo que también en la suya, esto no es un escenario deseable, pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio ahí? A ver, yo reitero mi posición de que yo pienso que el tema de las armas es una excusa del Estado mexicano por un fracaso que ha tenido para preservar la paz, que debería ser la responsabilidad fundamental del Estado mexicano y de cualquier Estado. Nosotros efectivamente, como lo señala Manuel Molano, en el artículo 10 teníamos una salvaguarda del derecho de poseer armas que venía de la Constitución de 1857. En esa Constitución aparece por primera vez el artículo 10 y garantiza el derecho a los mexicanos de poseer armas. Se mantiene en la Constitución de 1917. Es cuando en 1971 el presidente Echeverría introduce una enmienda que mantiene en el primer párrafo, como suele hacerse en México, como en el artículo 28 que prohíbe los monopolios, mantiene el derecho de poseer armas en la primera parte del artículo y en la segunda establece limitaciones draconianas para que nadie pueda poseer armas. El Estado mexicano siempre ha culpado a las armas de su propia eficacia para controlar la violencia. Lo hizo el gobierno del presidente Felipe Calderón, por ejemplo. También él culpaba a las armas y decía, es que las armas nos están llegando y no puedo controlar la violencia. Lo está haciendo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo Peña Nieto también. A ver, culpar a las armas no tiene ningún sentido. No hay ningún indicio de que haya una correlación entre las armas y la violencia. La correlación la vemos claramente con la impunidad, cuando el 94-95% de los homicidios violentos, de los homicidios con armas de fuego quedan impunes. Bueno, pues por supuesto no hay absolutamente ninguna razón para que el criminal piense que corre algún peligro cuando realiza un crimen violento con un arma. Yo reitero, creo que las armas deben estar reguladas porque son peligrosas. Regulamos los autos, ¿no es así? No puede circular un auto en la República Mexicana si no tiene una tarjeta de circulación, si no tiene registrada su propiedad, si no sabemos de quién es. Me parece que las armas pueden regularse de esa manera, pero pues no para prohibir automáticamente el uso de las armas, como no prohibimos automáticamente el uso de los vehículos. En todo caso, si alguien comete repetidas infracciones y si alguien, por ejemplo, bebe mucho antes de manejar un vehículo, pues se le puede llegar a retirar su licencia de conducir, pero en automático no tenemos una situación en que se prohíba el uso de los autos, a pesar de que son también peligrosos, suficientemente peligrosos como para que maten también alrededor de 20,000 personas al año en accidentes automovilísticos. Entonces, mi posición es las armas deben regularse, yo creo que yo lo aceptaría, pero debe ser una regulación liberal, debe ser una regulación en que se registren los datos de las personas que tengan armas por el tipo de usos que pueden tener las armas. Pero para mí la forma en que se va a combatir la violencia no es a través de una restricción en la propiedad de las armas, sino a través de un Estado, de una policía que realmente cumpla con sus funciones y que si hay un homicidio, pues puedan determinar quién es el responsable de este homicidio y detengan a la persona, o que puedan prevenir que ocurren estos homicidios. Curiosamente, cuando las armas están reguladas y registradas, es mucho más fácil determinar quién es el responsable de un homicidio, porque las armas, como las huellas digitales, tienen ciertas características y una vez que se encuentra una bala,
posible determinar con determinada certeza de dónde procede, qué arma fue la que utilizó esta bala. De manera que mi posición es: no prohibamos las armas, regulemos las armas, tengamos un registro nacional de armas, como tenemos registros por lo menos municipales de los vehículos o estatales de los vehículos. Y por otra parte, obliguemos o exijamos que el Estado cumpla con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues evitando la impunidad. Muchas gracias, don Sergio. Esteban, ahora qué bueno que traía a la mesa, don Sergio, el tema del liberalismo, porque los libertarios más radicales defienden la idea de que independientemente de las instituciones, más armas es igual a menos crimen. Tú has trabajado con datos, has trabajado con la evidencia de este aspecto, ¿se sostiene esto? ¿Y cuál es, si no, la clave, sea legal o institucional? Cuéntanos un poco. Antes de contestar esa pregunta, que es muy, muy importante, y contestarla como científico social, no como libertario, nada más quería retomar algunas de las cosas que mencionó Lía, Manuel y Sergio, porque, o sea, realmente y no podemos hacer de esto un tema político, ¿no? O contestarlo de manera política. Entonces, cuando hay un argumento en contra de esta perspectiva, tratar de no politizarlo y no decir como, no va por ahí, como intentar entender sus preocupaciones de la mejor manera posible. En este sentido, por ejemplo, cuando alguien dice los linchamientos o justicia por propia mano, en lugar de decir, no, esto no va por ahí, tenemos que reconocer que sí, al final un arma pues, es un factor de linchamiento. Y si alguien está linchando y hay un arma por ahí, pues el linchamiento quizás vuelve más fácil. Pero, habiendo dicho eso, o sea, no, eso es para fomentar o para iniciar una discusión, porque como dijo Sergio Sarmiento, es como una huella digital. Y en México, que somos una sociedad con hartazgos de justicia, con el sistema de procuración, con muchas cosas donde esporádicamente suceden linchamientos, pues podría ser hasta alguna manera de responsabilizar individualmente a las personas de los linchamientos, que nos lleva a lo que decía al principio, ¿no? O sea, en realidad es toda esa cultura y esa legislación o esa regulación que cuando decía don Sergio Sarmiento, regular de manera liberal, la regulación de manera liberal justamente viene de estas de casos, de ver casos particulares, de encontrar malentendidos, de encontrar casos legítimos de defensa personal, de encontrar ocasiones donde se pasan la mano y se convierte en un crimen la propia defensa personal, porque en realidad todas esas cosas pueden suceder. Y la manera de encontrar esta regulación no es como nos han vendido también la idea del legislador y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores dándonos el código liberal a seguir y para regular, sino reconocer que la regulación liberal está en la forma, ¿no? No solo en el fondo, en cómo se están emergiendo estas regulaciones, y ahí sí creo en una perspectiva de descentralización, donde los clubes de armas, los fabricantes, la policía, las agencias de seguros y todos van a empezar pues sí, a configurar una nueva cultura alrededor de una sociedad predominantemente armada, ¿no? Porque también creo de verdad que ese es el camino que podemos seguir. Y lo que mencionas también del tema de los libertarios y, por ejemplo, de los norteamericanos que tienen su segunda enmienda o de los mexicanos que tenemos nuestro artículo 10, realmente yo creo que debemos también de evitar la ideología, la politización y la ideología. Este es el debate fundamental de la vida en sociedad. O sea, podemos hablar de desarrollo incluyente, podemos hablar de igualdad social, podemos hablar de muchas cosas, pero en la base el Estado y la cesión principal de libertad que hacemos en esta paradoja, donde aceptamos que uno nos vaya a robar para que evite que los demás nos roben, no es el tema de la seguridad y es un tema súper importante. Y entonces, por eso, en mi tesis de maestría, que es donde traté este tema, ni liberales, ni libertarios, ni pacifistas, o sea, al final todos estamos preocupados por la preservación de la vida humana, ¿no? Y ante eso todos deberíamos estar abiertos de si hay una evidencia empírica conclusiva, decir, no, sí, me equivoqué, y por mucho que crea que tengo la libertad de tener armas, me doy cuenta de que mi libertad en términos superiores se ve maximizada, se ve mejor defendida si yo cedo este derecho, ¿no? Por eso me metí a ver la cuestión empírica y por eso pues sí, el problema de no tener una evidencia empírica conclusiva, ¿no? Pero creo que en este sentido la prueba la debe de presentar el que quiera quitar la arma, porque me parece que en una situación, ¿no? Lógicamente por principios, quitarle a un individuo
¿no? Y a diferencia de lo que esta percepción de la carrera armamentística que podría pensar, o sea, una estrategia de pensar que nadie está armado y yo voy por mi vida asumiendo que nadie está armado, a una estrategia de pensar que todos podrían estar armados y yo voy por mi vida asumiendo que todos podrían estar armados, quizás suena más complicado, quizás suena que vamos a estar en una carrera armamentística, pero realmente no tenemos mucho por qué pensar así en el lejano oeste, que quizá es la idea más romántica que podemos tener de esto, o en los barcos piratas, ¿no? En sociedades brutalmente armadas, realmente tenían códigos de conducta y culturas que hacían la vida bastante llevadera, no era un tan salvaje oeste, ¿no? Y al final los piratas pues podían, de hecho allá está ahí un argumento político, ¿no? De por qué no tenían dictadores y por qué eran capaces de ser tan eficientes como una organización por las armas, ¿no? Pero una cultura de las armas y de nuevo, no importa si eres de izquierda o de derecha, si eres libertario o liberal, es entender que lo que está en juego aquí es la supervivencia básica de muchas personas, el poder vivir un día más, el poder evitar una agresión y que quizá estamos en el camino equivocado, en la estrategia equivocada y pues sí, mientras más nos tardemos en empezar a probar la otra versión o experimentar, como decía Manuel, démosle derechos a distintos estados que lo hagan de otra manera, veamos, experimentemos, no creamos, como es mucho de esta administración política y de las anteriores, que ya son dueños de la verdad, que tenemos muy claro cuál es el problema, cuál es el enemigo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando en realidad no sabemos nada o sabemos muy poco del tema, sobre todo por estos dogmas y por la falta de datos, la falta de gente que quiera discutir esto, la falta de miedo, ¿no? De que al principio, o en cuanto algún legislador, en cuanto algún activista habla de armas, todo el mundo se le echa encima, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar eso otra vez por las mujeres, por los que menos tienen, porque al final de cuentas los que más tienen importan las armas que están prohibidas, o sea, eso hasta ahí también una cuestión de igualdad social, ¿no? Que tendremos que poner sobre la mesa para discutir, porque son los más desfavorecidos, grupos que sufren violencia por identidades sexuales, por género, por una serie de cosas. Aquí hay un primer paso que se puede dar, como se dio en Florida en los años 80, las tasas de violación estaban creciendo brutalmente. Departamento de Policía es un programa de armado y entrenado de manos, armas de bolso a las mujeres, el estado más seguro a partir de eso, ¿no? O sea, hablemos porque hay mucha gente y muchos grupos que lo necesitan, ¿no? Gracias, Esteban. Pues ahora sí que por alusiones personales, Lía, ¿quisieras responder algo? No, estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, sobre todo con el tema del caso de Florida que comentó, porque en el caso de las mujeres, bueno, la mayoría de delincuentes y la mayoría de víctimas de delito son hombres, excepto en el caso de la violación, ahí es donde la mayoría de las víctimas pues somos mujeres. Entonces, ¿qué pasó en los 70s en Orlando, Florida? Que se dieron estos cursos a mujeres para que pudieran portar armas, pues la tasa de violaciones redujo increíblemente. Y la verdad que yo como mujer prefiero 1000 veces el derecho de tener un arma y que tener un adiestramiento para mi defensa, a tener una ley de género o una estupidez de esas que realmente no me va a asegurar que no me violen, ¿no? Entonces, sinceramente, pues estoy muy de acuerdo en ese punto. Ahora, traes un tema junto con los que puso Esteban en la mesa que es muy importante. Ok, estamos hablando de que tenemos un verdadero problema de impunidad que estamos intentando resolver con más leyes. ¿Y de dónde debería venir la solución? Porque cuando incluso a las personas que están activistas en contra de la violencia contra la mujer, te dicen es que la solución es que los hombres no violen. Y vemos ahí una solución viable, está en la educación o qué clase de instituciones necesitamos construir, sabiendo que esta legalización de armas, pues no, de la que estamos hablando es una cuestión teórica que no está llegando y que no va a llegar hasta que pase un cierto periodo de discusión que afortunadamente ha comenzado. Elías, si quieres tomar de ahí tú primero. Bueno, digamos, todo el tema en general de la inseguridad pues es multifactorial, entonces nos llevaríamos aquí toda la tarde analizándolo, pero entre que las instituciones y el país resuelven eso, pues a nosotros ya nos robaron en nuestro negocio, ya nos violaron o ya asesinaron a alguno de nuestros familiares. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que darle la sustancia a ese derecho, los derechos fundamentales carecen de esencia y de núcleos si las garantías no permiten su ejercicio. Como comentaba Sergio Sarmiento de la evolución de este derecho a la posesión de armas, que quizá en los primeros tiempos del México independiente
sí estuvo prohibido, creo que en la de 1824 otra vez ya estaba permitido, luego en otros bandos estatutos se volvió a prohibir, luego en 1857 se recoge la segunda enmienda, y de ahí para hasta 1971, por una cuestión política y social de que se quería evitar algunos temas, de que la población pues se sublevara, pues se prohíbe estas armas, se prohíbe, digamos, se deja a la legislación secundaria pues que le ponga grilletes al tema de las armas. Entonces, creo que sí es muy importante abrir esto a un sentido de que podamos tener con los requisitos que igualmente plantea la Ley Federal de Armas, quitándolo del criterio solo que sea de la Sedena, ¿no? Pero con esos requisitos, que las personas puedan tener un mayor acceso, que por ejemplo en su municipio puedan hacer el trámite de la licencia, y que haya más armerías, en este caso que se abra el mercado, para que al final del día el consumidor pueda tener un precio más accesible para las armas, porque de comprar un arma a 10,000 pesos, la Sedena te la vende a 30,000. Entonces eso va reduciendo que todas las personas o la mayoría de las personas puedan tener acceso. También, como decía Esteban, es un tema de igualdad. Porque si no quisiera meter tanto el tema ideológico y político, pero a ver, si la izquierda supuestamente siempre defiende este tipo de conceptos y siempre se pone al lado de los vulnerables, en las armas se olvidan de todos sus principios y caen en la contradicción de que aquí no se dan cuenta que realmente las personas más privilegiadas son las que siempre van a poder tener armas o van a poder tener un escolta armado, mientras que las otras personas pues no van a poder nunca acreditar eso. Además de que los costos pues son muy grandes, o sea, costos del arma y costos de la tramitología y costo de todo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pues las personas honestas, decentes, pues sí, podrían salir bien libradas de un delito, en dado caso de homicidio, porque se acredita la legítima defensa, pero no van a salir librados de un delito por posesión de armas, que es de 3 hasta 8 años de prisión. Entonces, pues las personas en ese sentido, pues no se arriesgan a un arma ilegal, y los delincuentes que extorsionan, matan, secuestran, violan, les da lo mismo una sanción por un delito de portación de armas, y pues estamos totalmente indefensos. Muchas gracias, Lía. Don Sergio, quería hacerle dos preguntas a usted. Ha hablado usted sobre que obviamente el gobierno está utilizando esta demanda para limpiarse la cara un poco de la violencia, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues, México ha tenido esta escalada de violencia desde el 2006. Hablamos de una prohibición, la prohibición de armas, pero pareciera que el origen de esta violencia pues está en la prohibición de drogas, está en la guerra contra el narco. Este gobierno cuando entró prometió sacar al ejército a las calles, de las calles, prometió terminar con el derramamiento de sangre. Y esto es una cuestión de opinión, pero sé que usted ha escrito, ha derramado tinta sobre este tema en sus columnas. ¿Por qué lavarse la cara con una demanda tan frívola en lugar de buscar, o sea, en lugar de cambiar la estrategia que tanto critican que inició Felipe Calderón? ¿Sabes? Porque las estrategias simples funcionan políticamente, consiguen votos. Se explica muy bien. Si yo no soy culpable de la violencia porque yo gobierno muy bien y soy el mejor gobierno que ha tenido este país en toda la historia, pues a alguien le tengo que echar la culpa. Y si trato, pues le echo la culpa a algún expresidente o le echo la culpa a los fabricantes de armas de los Estados Unidos. Las dos cosas funcionan porque son precisamente sencillas y quizás porque el gobierno no está tan interesado en resolver el problema, sino en culpar a alguien más y poderse presentar como un gobierno triunfador que amerita el respaldo electoral de la gente. Las estadísticas de homicidios dolosos, de violencia en general, que podemos ver, no son muy exactas con el paso del tiempo, empiezan ya a tener más exactitud en 1990, pero lo que podemos ver de hecho es que los 60 en los 60 y los 70 sí había altos niveles de violencia y bajaron estos niveles de violencia y después empezaron a subir los niveles de violencia. Sabemos que fueron relativamente altos en los años 90 y después curiosamente hay una baja que nos lleva a tener una tasa casi estadounidense, norteamericana, si no mal recuerdo, de 6 homicidios dolosos por cada 100,000 personas en el 2007.
y efectivamente vemos un incremento en los niveles de violencia con el recrudecimiento de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas ya existía, la lanzó Richard Nixon en 1971, y bueno, pues de ahí pasó a todo el mundo en realidad, y lo que hemos visto desde ese entonces es una verdadera guerra, una guerra militar contra las drogas. ¿Qué vemos con las estadísticas de violencia de los últimos años? Bueno, sí vemos este repunte a partir del 2007, sube fuerte durante el sexenio de Felipe Calderón, baja al principio del sexenio de Peña Nieto y vuelve a subir, y continúa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento en que hemos llegado a una especie de estabilización, que no sabemos si es por la pandemia o si es por el hecho de que ya no está combatiendo tan duramente a las drogas el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que yo he señalado y me sostengo con esto es que no parece haber ninguna relación entre las armas y la violencia. ¿Hay relación entre la guerra contra las drogas y la violencia? Sí, sí la hay. De hecho, los estados que tienen mayor número de homicidios dolosos no son, por ejemplo, los estados más pobres. El presidente López Obrador decía en campaña que la pobreza es la que genera violencia, y sin embargo ni Chiapas, ni Yucatán, ni algunos otros estados pobres están entre los más violentos. En cambio, Guerrero, que sí es pobre, está entre los estados más violentos, pero también estados como Tamaulipas o estados como Sinaloa, que se encuentran entre los estados relativamente prósperos de nuestro país. Entender la violencia, como lo señala Lía, es complejo porque esto es un fenómeno multifactorial. Lo que yo digo simple y sencillamente es que no hay en esta multitud de factores una relación clara con las armas o con la prohibición o legalidad de las armas, y en cambio sí lo hay con la impunidad, sí lo hay con el narcotráfico y la guerra contra las drogas. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado viendo en las estadísticas, hasta donde podemos considerar que estas estadísticas son correctas. Y Esteban, perdón, muchas gracias, don Sergio. Esteban, volviendo a los datos duros. Y se ha discutido y también se ha hablado muchísimo sobre esta cuestión de que terminar con la guerra contra el narco, o terminar con la guerra contra el narco como se ha llevado, y tendería a disminuir también la violencia. ¿Esto podría ser parte de una estrategia? ¿Es viable esta manera de reducirla? ¿O hay algún otro argumento por el cual existe una neutralidad a pesar de lo que nos cuentas de las armas como neutrales a la violencia? Sabes, tu micrófono apagado, Esteban. Y aquí son dos preguntas, creo que completamente distintas, pero que nos deberían de llevar a la base del problema otra vez, de por qué hay un gobierno y por qué de repente los ciudadanos cedemos libertad y cedemos el derecho sobre nuestra propiedad para que una institución nos proteja. Políticamente, regresando nada más, saltando a la pregunta que le hacías a don Sergio Sarmiento, yo creo que es muy claro, y así como el COVID le cayó como anillo al dedo, dicho por la propia administración, estos problemas de violencia y estos problemas de criminalidad le ayudan a la narrativa política de un gobierno que lo que quiere es reconocer y decir y echarle la culpa a la situación social como la justificación del crimen, o como la base social, porque sí, siempre hay bases sociales del crimen, organizado o desorganizado, pero creo que pues a mayor criminalidad y a mayor situación de emergencia, más fácil un gobierno puede vender la urgencia de, por ejemplo, una distribución de los más ricos a los más pobres para que haya menos crimen, o esta clase de cosas que al final, tomando la pregunta de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? son de repente aristas o caminos de la no libertad que empezamos a caminar como sociedad, y responsabilidades que dejamos al gobierno, que nos quitamos como familias, como individuos, como sociedades, y que ponemos en un gobierno las esperanzas de que todas las cosas que estén mal relacionadas con algún tema se solucionen, ¿no? En este caso, pues el tema de las drogas, que hay costos sociales relacionados con las drogas, pues sí, que hay costos sociales relacionados con la guerra contra las drogas, pues sí, también, ¿no? ¿Por qué no los discutimos? ¿Por qué no vemos, ¿no? Los costos en muertes, los costos en dinero? Porque al final personas
el movimiento libertario o algunos de los que están en esta conversación, creemos en la libertad como un principio y en la libertad como una guía de referencia moral e institucional para encontrar las soluciones que probablemente sean las mejores prácticas o las más justas o las menos coercitivas, ¿no? Y entonces creo que me parece absurdo la falta de nuevo de debate sobre este tema, sobre el tema de la guerra contra las drogas, sobre todo cuando tenemos tantas correlaciones y cuando tenemos tanta evidencia de cómo una sociedad se descompone, cómo el sistema policíaco se desborda, cómo el sistema carcelario se empieza a pudrir, ¿no? O sea, la guerra contra las drogas, podríamos hacer una mesa en sí sobre ese problema y sobre cómo ha aumentado al crimen, a la violencia, a la pobreza, a la desigualdad, ¿no? Que se vaya, que si luego le añades el tema del control de armas, pues se vuelve todavía peor, ¿no? Pero sí, definitivamente, tanto no, o sea, no, la guerra contra las drogas debe terminar en algún momento y la guerra contra la búsqueda como sociedad de instituciones que nos permitan mayor libertad debe seguir, ¿no? Gracias, Esteban. Manuel, hace unos años publicaste una columna en la que nos hablaba sobre que Suiza, cada individuo en Suiza tiene un fusil en su casa, ¿no? Esto se sostiene también en Texas, es muy probable que el 80% de los hogares tengan un arma por ahí. Y la segunda enmienda americana, como mencionaste, habla de una milicia bien organizada para mantener la seguridad. Sin embargo, en lo cultural, pues Estados Unidos es uno de los países de los que más tenemos reportes de asesinatos masivos en escuelas por parte de niños portando armas. Sin embargo, a pesar de esto, cuando uno habla de legalizar las armas en México, nos avientan el cuento de que los mexicanos no estamos preparados para algo así, ¿no? Y esto mencionabas tú en una columna. Ahora, el cielo un soldado en cada hijo le dio a la patria mexicana, pero se los dio desarmados. ¿Tú crees, Emanuel, que este argumento cultural realmente tenga suficiente peso para considerarlo a la hora de no querer discutir esta legalización de las armas? Mira, yo sí creo que hay una serie de consideraciones de salud mental que hay que tener en cuenta, ¿no? A pesar de las masacres en escuelas, la tasa de homicidios de los Estados Unidos sigue siendo muchísimo más baja. En realidad hay muchos paralelos entre estos dos artículos prohibidos, las drogas ilegales y las armas, porque la guerra contra las drogas ha profundizado los costos sociales derivados de estos dos mercados. El mercado no se puede suprimir con violencia. Los mercados encuentran una manera de subsistir, de funcionar. En el caso del crimen organizado, los narcotraficantes que no pueden utilizar el sistema de pagos, no pueden utilizar las cortes para dirimir sus controversias, pues el uso desmedido de la fuerza se empieza a convertir como en una especie de justicia alternativa. Entonces, si a alguien le queda de ver a determinada organización criminal, pues entonces hacer uso desmedido de la fuerza contra esa persona, contra su organización o contra su familia, es una manera de señalización, como dirían en teoría de juegos, para que otros potenciales clientes, rivales, proveedores, no decidan ir por el mismo camino, ¿no? En un mercado normal, lo que pasaría es que si alguien incumple sus obligaciones mercantiles con mi compañía, pues que yo lo llevo a la corte y en las cortes dirimimos la diferencia y un juez va a decidir quién tiene la razón y quién tiene que pagarle a quién. Dos, también los controles antilavado de dinero que han sido absolutamente inefectivos, lo que han hecho es mercados de trueque en el crimen organizado, ¿no? Entonces, si yo sé que para conducir una organización criminal necesito un producto ilegal y además necesito armas y además necesito favores de la autoridad o maneras de torcer la voluntad del Estado o que el Estado voltee para otro lado mientras yo hago mis cosas, pues bueno, pues se puede organizar un que de todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos visto en los mercados ilícitos. Me entregas drogas, te entrego armas o te entrego armas y favores o alguna combinación de lo que necesitas para este tipo de cosas. Y eso origina una diversificación de los negocios ilegales hacia cosas que cada vez son más lesivas para la población.
empiezan a involucrarse temas de trata, empiezan a involucrarse temas de reclutación forzada de menores y de cosas que realmente atentan seriamente contra las libertades de grupos desfavorecidos, de grupos que no tienen capacidad de competir con estas cosas. Entonces, sí hay consecuencias de segundo y de tercer orden derivados de estas prohibiciones, aunque parezca contraintuitivo. El Estado no puede hacerse cargo de todas las transacciones en los mercados. El Estado tiene que ser muy sabio al decidir qué va a prohibir y qué no, porque si decide prohibir un número más grande de cosas de las que puede controlar, va a generar una erosión de su poder y va a generar una complicación regulatoria importante, ¿no? Entonces, digamos, hasta hace muy poco nadie creía que pudiera haber un mercado para riñones humanos, ¿no? Y un premio Nobel de economía, hizo un algoritmo e hizo una forma para que ese mercado pudiera funcionar y para que no hubiera consideraciones inhumanas, ni hubiera cuestiones que no se pudieran atender. De repente, jurisdicciones muy conservadoras como la de la corona española dicen ese mercado de riñones no puede existir, es un absurdo, y hay otros países que lo hacen de otra forma y acaban progresando. Yo creo que este es uno de esos casos en donde pensamos que el Estado nos va a cuidar y el Estado no ha hecho nada más que fallarnos miserablemente en darnos ese cuidado. Muchas gracias, Manuel. Nos queda ya tiempo muy limitado, así que me gustaría que si en 2 minutos nos puedan regalar una conclusión. Esteban, por favor. Sí, como decía Manuel, ¿no? En el 94, en Port Arthur, Australia, una sociedad generalmente pacífica, una sociedad muy distinta de nosotros, se regulan las armas, hoy en día sufren las consecuencias no deseadas de una regulación que sin quererlo le dio a los bikers y a estas bandas de motociclistas, pues un influjo de recursos importante, porque ahora cualquiera que quisiera adquirir un arma tendría que hacerlo a través del mercado negro y ellos podían generar más recursos para después financiar actividades delictivas, ¿no? Es muy complicado, hemos dicho multifactorial ya demasiadas veces, pero la seguridad es un problema fundamental, multifactorial, que deberíamos de ser capaces de regresar al análisis fundamental, ¿no? Fuera de dogmas, replantearnos las estrategias que hemos utilizado en los últimos años para asegurar una vida en libertad y con orden y con paz, que es al final lo que todos queremos. Y de verdad creo que la estrategia de la que partimos, en la cual nadie está armado y solo aquel que la quiera transgredir va a tener una ventaja, a cambiar a una estrategia donde no sabemos, donde podemos sospechar e inclusive sabemos que el vecino, que el que está enfrente está armado. Eso altera los costos, ¿no? Que son parte de una estrategia y de muchas otras instituciones que podemos empezar también a discutir, como la policía, como la administración de justicia, y temas que actualmente consideramos facultad exclusiva del Estado, y deberíamos de abrir la puerta, pensar en oportunidades de arbitrajes privados, de otra serie de administración de justicia, de otros tipos de administración de seguridad, porque claramente vamos por un camino que no va a llevar a ningún lado. Muchas gracias, Esteban. Lía. Bueno, a manera de conclusión, antes que nada quiero agradecer este espacio porque es un tema que debe de platicarse, debe debatirse y es muy necesario. A diferencia de los libertarios, nosotros en la derecha no vemos a la libertad como un fin en sí misma, sino que la vemos como un medio. Entonces, la libertad es un medio para alcanzar otra cosa. En este caso, nosotros buscamos esa libertad de poseer un arma para tener esa capacidad de proteger nuestra seguridad y la de nuestros familiares, en este caso. Entonces, creo que el tema de las armas tiene que estar también muy enfocado a la responsabilidad. Es decir, que el adiestramiento o promoción, en dado caso que luego se pudiera dar del uso de armas, lo cual pues actualmente, de hecho, la ley federal de armas prácticamente proscribe que se pueda hacer una promoción en el uso de armas, pues bueno, tiene que estar encaminada al uso de las armas de una manera responsable y consciente y únicamente para la seguridad y la legítima defensa. Entonces, siempre hay que ver a la libertad de la mano
de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad sino esa capacidad de un sujeto activo de derecho de poder conocer y aceptar las consecuencias de un hecho libremente realizado? En este sentido, creo que un arma en manos de una persona honesta previene, disuade y repele. Previene un delito por esta misma situación que puede de alguna manera evadir una agresión, o disuade al criminal, porque el criminal no va a buscar oponentes, va a buscar víctimas y va a buscar gente vulnerable. Y entre más esté socializado el tema de las armas, pues va a ser más complicado que si sabe que alguna persona tiene un arma, pues vaya a atacarla. Entonces, creo que si no tenemos, por ejemplo, esta seguridad de sentir que puedo defenderme en dado momento, no tienes ni siquiera libertad de tránsito porque sientes que te pueden secuestrar en cualquier momento, o no tienes libertad de poner un negocio porque va a llegar un malandro y te va a querer extorsionar. Entonces, creo que la lucha por la paz, por el bienestar de todas las personas, tiene que librarse en dos frentes: en el frente de la seguridad, que es la libertad frente al miedo, y en el frente económico, que es la libertad frente a la miseria. Entonces, en todos esos aspectos, creo que la posibilidad de las personas de poderse defender y poder tener una herramienta para hacer frente de manera, digamos, más justa y más proporcional ante una agresión, porque un arma es lo mismo en las manos de un anciano de 85 años que un joven de 18, o un arma es exactamente igual en las manos de un drogadicto de 18 años que una mujer que va a ser violada, que pesa 45 kilos y el chavo es un poco más grande, no sé. Digamos que eso nos iguala en una situación de peligro, nos da más posibilidades de protegernos, pero sí, siempre hay que tener en cuenta que las regulaciones y todo tiene que ser encaminado a la responsabilidad, y ver a las armas como esto, como lo dispone el artículo constitucional, el 10º, que es para nuestra seguridad y legítima defensa. Muchas gracias, Lía. Manuel. Oh, mira, que creo que también hay un punto en la parte de responsabilidad. No solamente es la libertad de tener armas. Coincido más con Sergio Sarmiento en que deberíamos tener mucho más cuidado a quién le damos las cosas peligrosas, sean una motocicleta, un camión de doble remolque o un rifle. Esto implica que probablemente tendríamos que pasar por el polígono de tiro, los que queremos tener un arma y que se sepa pues, que sabemos utilizarla correctamente. Esto también quiere decir que los que poseemos estas cosas, pues también deberíamos encontrar los mecanismos para hacer trabajo comunitario en la parte de seguridad pública. Ciertamente ahí siempre hace falta gente que funcione, y es otra cuestión que se ha satanizado. Quizás da para una mesa redonda nueva, ¿no? Si realmente las comunidades pueden establecer mecanismos y grupos de autodefensa para cuidarse a sí mismos. A mí me parece que es un derecho absolutamente legítimo y que obviamente tiene que estar regulado y tiene que estar tutelado y cuidado, pero no debemos hacer que la gente pierda esta capacidad de defenderse. Y me quedo con lo que dijo Lía Trueba al principio. Me parece muy útil la distinción entre justicia entre propia mano y el derecho a la legítima defensa. En México perdimos el derecho a la legítima defensa y creo que podemos recuperarlo. La Constitución, las leyes no cambiaron tanto como para que no podamos recuperarlo. Gracias, Manuel. Don Sergio. Bueno, para resumir, el tema no son las armas, el tema es la violencia, y lo que debemos hacer es buscar formas de combatir la violencia. El demandar a los fabricantes de armas en los Estados Unidos sin saber o pretendiendo que no conocemos que hay una ley que los exente específicamente de este tipo de demandas, me parece una tontería. El gobierno sí es responsable de la seguridad de los ciudadanos y debería tomar medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El ponerse a cuestionar las importaciones ilegales de armas es tratar de evitar
la solución del problema fundamental, y el problema fundamental es la violencia, no son las armas. Pues con esto llegamos al final de este foro Inseguridad y Control de Armas. A nombre de Caminos de la Libertad y del Centro Ricardo Salinas Pliego, les agradezco a nuestros panelistas, Lía, Manuel, Esteban, don Sergio, y le agradezco también a todos los que nos sintonizaron. Hasta la próxima.